amén. Incluya. Señor Padre y poderoso celestial, en esta noche, Señor, te alabamos y te glorificamos. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad de reunirnos una vez más, bendito Dios, a tocar temas, bendito Dios, importantes de tu sagrada palabra, bendito Dios. Nos colocamos delante de ti, Señor, para que tú seas guiándonos, bendito Dios, alrededor de este tema, bendito Dios, que es concerniente a tu Shabbat. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar la lección número 1 del discipulado que está en la página de Beth Gojin, ¿cierto? Y la lección número 1 tiene que ver con el Shabbat, temas sobre Shabbat, ¿cierto? Y el título que ha colocado el rabino ahí es: ¿el Shabbat es el sábado o el domingo? Hay que hacer la aclaración que esta lección es la que está, pues realmente es hecha por el rabino, y lo que vamos a hacer aquí es transmitir la lección del rabino, ¿listo? Que vamos a empezar. Entonces está esa pregunta: ¿el Shabbat es el sábado o el domingo? ¿Qué dicen? Generalmente, a través de la última historia, todo lo que dice es que el reposo, o sea, el día de congregarnos, es el domingo. Es lo que están diciendo las iglesias cristianas, las iglesias católicas, en general todos los que se reúnen, ¿cierto? Pero nosotros realmente apuntamos a que es el día sábado, el Shabbat, día de reposo, ¿cierto? Entonces esa pregunta empieza de esa manera. Dices: quizás eso no importa porque el Shabbat está en tu corazón. ¿Sí han escuchado alguna vez esa frase? Esa frase, ¿dónde escuchamos esa frase? Cuando uno le dice: no, es que debemos congregarnos o reunirnos el sábado. La gente, ¿qué es lo que generalmente dice? No importa. No importa el día. No importa el día, porque realmente el día está en su corazón, ¿cierto? Entonces no importaría si fuera el sábado, el domingo, y eso lo dicen como una manera de excusa. ¿Para qué? Para no aceptar ni guardar el día de reposo establecido, que es el Shabbat, ¿cierto? Si quieren, los que están en Skype también pueden preguntar y participar para que la clase también sea alguna pregunta o algo. Entonces es claro, ¿listo? Sigamos. Dice: muchas iglesias e incluso algunas congregaciones mesiánicas están diciendo que no importa en cuál día nosotros adoramos. Eso es lo que generalmente también nos dicen. ¿Por qué creen que la gente dice eso? ¿Por comodidad? ¿Sí? ¿Por qué creen que la gente dice eso? Básicamente porque no quieren aceptar, pero también lo dicen porque están acostumbrados a reunirse otro día que no sea el sábado, ¿sí? Entonces dicen: no importa el día en que nosotros adoremos, porque Dios hizo todos los días santos. ¿Eso es cierto o eso no es cierto? Dice: ¿eso es bíblico? ¿Esa premisa o esa pregunta, esa frase es bíblica? Para nada, no es bíblica, ¿cierto? Dice: ¿a Dios le agradará esto? ¿A nuestro Señor le agradará esto? Pero fíjense que muchas veces nosotros lo que decimos es eso, ¿no? Miramos las frases, es que me queda difícil porque tengo que mirar a Libos y tengo que mirar a ellos de acá, ¿cierto? Entonces, la pregunta es: ¿agrada esto al Eterno, a Yahová? Para nada agrada al Señor, ¿cierto? Porque sería como ir en contra de lo que Él mismo ha establecido y ha dicho. Continuemos la siguiente. ¿Ha cambiado Yahová? No. Esas preguntas surgen, ¿cierto?, en la medida en que nos encontramos hoy con un día en el cual adoramos, pero la Biblia nos muestra otra situación. Entonces la pregunta es: ¿cambia el Señor? ¿Será que el Señor habló una cosa para la gente de antes y para la gente de ahora habla otra cosa totalmente diferente?
Sí. En el Antiguo Testamento Dios dijo una cosa y en el Nuevo Testamento viene a ratificar otra. Pues es lo que se está planteando. Porque si antiguamente en la Biblia decía debemos guardar el día de reposo como el Shabbat o el Shabbat como día de reposo y hoy no estamos haciendo caso o estamos guardando otro día, entonces debe ser que Dios en algún momento de la historia o en algún momento de toda la doctrina tuvo que haber cambiado de parecer. Apague bien encima. ¿Aló? Ok, continuemos. Hola, bienvenida. Bienvenida, ¿quién está hablando? Doña Elba. Alba Lucía. Hola, doña Elba, ¿cómo está? Doña Alba, ¿cómo ha estado? Shalom. Shalom, Disculpame shalom. que ayer no pude ir porque Tranquila. estaba malita. Ah, bueno, ok, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, señora Alba, es, mi hermana Alba, vamos a colocarle silencio al, al micrófono del Skype y cuando queramos opinar, pues lo activamos correctamente, ¿cierto? Estamos mirando Ok. lo del Shabbat, estamos repasando lo del Ok. Shabbat. Hay una pregunta ahí, ¿qué dice esa pregunta? El siguiente diapositiva. ¿Qué dice esa ¿Le pregunta? diría al grupo? Ah, ya se pasó la pregunta. ¿Qué dice esa? No sé, ya se pasó la pregunta. Le diría al grupo y no alcancé a leer bien. No, ya estamos... Si un mandamiento de Yahweh es perfecto, luego este debería cambiar. ¿Por qué cree que formulamos esa pregunta? Si un mandamiento del Eterno es perfecto, luego este debería cambiar. Es otra de las preguntas que nos estamos planteando. No, aunque no. O sea, si algo es bueno, ¿cómo es que Dios lo va a quitar? Dios lo va a quitar. Dice ahí, si un Dios amoroso que nunca comete errores y ama a todos, dice una cosa a un grupo en particular, ¿no sería ese mandato una bendición al grupo que está siendo añadido? Dios estipuló desde un momento, ¿cierto? Desde un momento, desde su creación a su pueblo, le dio un mandato, una ordenanza que era santificar el día de reposo, el séptimo día. Y ese día apunta a algo especial y algo bueno en gran manera, ¿cierto? Y con esa condición, luego no sería la misma condición para los que están llegando o los que están siendo añadidos. ¿Quiénes creemos que están siendo añadidos? ¿Quiénes están siendo añadidos? Los gentiles, ¿cierto? Pero también la misma casa de Israel, ¿no? La tribu de Israel, la casa de Israel está siendo nuevamente añadida. ¿Qué dice ahí? Ok, vamos a continuar. Dice el gran 10. Estos son los mandamientos traducidos al español, ¿cierto? Dice los 10 mandamientos, pero realmente los 10 mandamientos se han mermado y han quedado en 9 mandamientos. Porque cuando uno habla con las personas, realmente ¿le ven problema al primero? No, no le ven problema al primero. Todo el mundo dice específicamente que está vigente. Dice no adorar imágenes, también dicen que es claro, no adorar, a no ser que sean la parte de la Iglesia Católica, aunque en las esferas más altas los católicos niegan ser idólatras, no adoran básicamente imágenes. Cuando yo estaba estudiando, tenía profesores que daban clase en el ambiente católico. Y ellos me decían, no, el tema de María o la mariología no es problema para nosotros. Nosotros no tocamos esa situación, nosotros ya superamos, sabemos que María no merece adoración. Entonces la pregunta que yo hacía es, bueno, ¿y por qué lo siguen, cierto, fomentando en las iglesias? Entonces la respuesta que recibíamos era, quítele a María de las iglesias o a los ídolos de las iglesias a ver quién vuelve. Entonces fíjese la claridad que ellos mismos tienen de la idolatría de la gente y lo hacen conscientes, de una manera consciente. Correcto. Y después argumentaban de una manera interesante diciendo, no, es que de todas maneras las imágenes no son como una foto, no son como lo que representan o dicen ustedes, las imágenes son como una foto y realmente uno no adora una foto. Entonces se trataban de excusar en ese sentido.
¿Claros hasta ahí? Entonces, ese mandamiento esos 10 mandamientos se vuelven en realmente 9 mandamientos, porque el cuarto mandamiento, ¿cierto? Que es el que está clasificado en Éxodo 28, ¿cierto? Y de ahí en adelante, dice, acuérdate, ¿qué dice Éxodo 28, Olivardo? Sí, grande, dile que- Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso es, Estelita. Y de ahí hasta el 11. Hasta el 11. Sí. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y lo santificó. Entonces, el mandamiento número 4 empieza de una manera enfática. Y en el versículo 8 lo aclara, ¿no? Dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Acuérdate del día. Y cuando dice acuérdate del día de reposo, ¿a dónde apunta o qué es lo que señala? ¿Qué es lo que está pretendiendo decirnos la Escritura? Que lo tengamos presente, ¿cierto? Que tengamos presente ese día. Que ese día debe estar siempre en nuestra mente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice. Y el 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Hay algunas cosas muy puntuales ahí. Vamos a ver, continuemos aquí. Dice, esta es la parte del hebreo, ¿cierto? Que puntualiza el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y cuando dice santificarlo, ¿qué es? ¿Qué es? La palabra que se utiliza para santificar es kadosh, ¿sí? Apartarlo. Es correcto, la palabra que se utiliza para santificarlo es kadosh. Y kadosh tiene estas definiciones. Dice, raíz primaria, ser, ¿cierto? Tiene que ver con limpio, apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo y señalar. O sea que kadosh implica ¿qué? Separar algo, ¿cierto? Hacerlo limpio, algo que está sucio, hacerlo limpio. Tiene la connotación de coger de un lado y apartarlo con un propósito especial. Eso es hacerlo kadosh. Entonces, cuando ahora entendemos, cuando decimos que somos santos por gracia, ¿cierto? Cuando decimos el Señor nos hace santos, realmente es que seamos santos o hagamos obras de santidad. Sí, hacemos obras de santidad, ¿cierto? Pero esa santificación la hace el Señor Yeshua tomándonos y apartándonos. Eso es lo que implica la palabra kadosh. Somos apartados, dice Vanessa, correcto, somos apartados. Entonces es claro, y ahí lo está aclarando más. Entonces cuando la palabra dice, en el hebreo dice kadosh, significa dejar a un lado, ¿cierto? Apartar con un propósito especial. Y eso es lo que debemos hacer con Shabbat, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer con Shabbat. Shabbat es un día especial que tiene la connotación de separarlo, Ahora la pregunta sería, ¿separarlo para qué? ¿Para qué creen que lo podemos separar? ¿O para qué lo debemos separar? Sí, sí, claro que sí. Entonces, ¿para qué? Aprender la palabra, Para cumplir. Para cumplir. ¿Para cumplir qué? ¿Para cumplir qué?
Ok, si el Señor dice, a ver qué dice Carolina ahí, para tener una santa convocación, si una santa convocación, ¿qué es? Cuando nosotros decimos, guarden las santas convocaciones, ¿a dónde apunta? La santa convocación, una convocación es un llamado, ¿cierto? Una invitación a venir. Entonces, eso, el sábado, Shabbat tiene condición de santa convocación. Lo vamos a ver más adelante. Entonces dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ahora, mire lo que implica. Tenemos 6 días, de los 7 días de la semana, tenemos 6 días en los cuales podemos ocuparnos de todo lo nuestro, de todo nuestro trabajo, de todas las circunstancias que debemos abordar, ¿cierto? Pero el séptimo dice, más el séptimo, versículo 10, más el séptimo día es reposo. Y reposo significa descanso, ¿cierto? Reposo. Pero no es un reposo cualquiera, porque el concepto general de la vida es que nosotros trabajábamos de lunes a sábado y descansamos el domingo, ¿sí? Pero el domingo, ¿qué hacíamos el domingo? Pues, La iglesia primero. Antes uno iba a la iglesia, ¿cierto? Pero le dedicaba 2 horas a la iglesia, ¿cierto? Y después llegaba a dormir, llegaba a trapear, llegaba a hacer cualquier otra cosa, tareas, trabajos, a ocuparse de cosas que no son del Señor, sino que esas cosas deberían estar contenidas en la parte donde dice 6 días trabajarás, ¿cierto? Porque el trabajo implica acción para otro o para mí mismo. Pero el versículo 10 dice más, el séptimo día es reposo para Jehová tu Elohim. ¿Se dan cuenta? El reposo es para Él, no es el reposo para mí, ¿cierto? Sino que yo buscándolo a Él, al buscarlo a Él, ¿qué sucede? Pues Dios me permite descansar. Y hay algo muy claro, que descansar no implica echarse a dormir. Descansar significa cambiar de actividad. Ahí también encontramos. Y dígame si uno orando, leyendo la Biblia, no encuentra descanso. Claro que sí, uno encuentra descanso. Entonces, ese día que habla Éxodo capítulo 20 es totalmente dirigido al Señor, ¿sí? Dice, no hagas en él obra alguna. No hay que hacer obra, ninguna, ¿cierto? Pero ¿quiénes? ¿Quiénes no pueden hacer obra? Dice, no, pero el que hace la obra, pues digamos yo puedo hacer una obra. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo hay casos especiales, hay mucho conflicto sobre eso? ¿Quiénes podrían trabajar en Shabbat? Todos los que tienen condición de atalaya, todos los que tienen condición de atalaya. Y los que tienen condición de atalaya, ¿cuáles serían? Los que están dispuestos para salvar vidas. Por ejemplo, si yo pertenezco a las fuerzas militares, tengo condición de atalaya, porque no se le olvide que los atalayas son los que vigilan. Entonces los soldados están guardando vidas, están guardando nación, por eso es que tienen esa condición y ellos pueden trabajar, realizar su trabajo. Los médicos, pero no todos los médicos. ¿Cuáles médicos? Los que se encuentran en servicios de urgencias, ¿cierto? Que si yo no voy a la clínica a urgencias, pues cuando llegue un herido de gravedad o no de gravedad y no encuentran médicos, ¿qué va a pasar? Es muy posible que pierda la vida. Entonces ahí va a haber problema. Esa condición también, esos médicos también cumplen función de atalaya. Las enfermeras que están en turno tienen condición de atalaya. ¿Qué otro? Por ejemplo, a ver, un vigilante. ¿Un vigilante cumple función de atalaya? No. Los únicos vigilantes de atalaya son los de Israel que realmente están guardando un vigilante cumple función de atalaya. ¿Por qué? Porque está salvaguardando de la misma manera como está salvaguardando un soldado,
¿sí? De la misma manera. Entonces, un vigilante cumpliría esa condición. ¿Ya? ¿Por qué? Pues la sencilla es porque está guardando, ¿cierto? Está guardando una situación de lo ajeno, digamos así. Entonces cumpliría esa condición. ¿Quién más puede cumplir condición de atalaya? Los bomberos, la defensa civil, todos los organismos que tengan esa implicación de guardar o proteger vidas, Dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de sus puertas. Ahora, cuando dice que está dentro de ¿las puertas de qué? Dentro de tus puertas. ¿Las puertas de quién? Las puertas de mi casa. Porque nos está hablando al pueblo, Dios nos está hablando al pueblo, ¿cierto? O sea, ¿están obligadas las personas de afuera a guardar Shabbat? Hay una pregunta, Luz, ¿están obligados las personas de afuera a guardar Shabbat? Las personas que no creen en Dios, no, pero si entran a mi casa, tienen que guardar Shabbat porque están en mi casa. Correcto, eso tiene que ver con las puertas. Ahora, la respuesta es, ¿deberían las personas de afuera guardar Shabbat? Claro, todo el mundo debería guardar Shabbat, porque el Shabbat es una ley para todo el mundo que beneficia, universal, dada por el Señor. Pero como en esto hay una realidad, y es que existe el pueblo de Dios y existe pueblo que no es de Dios, ¿sí? Entonces, para el pueblo de Dios estamos sobre esa ordenanza de guardar Shabbat. Si llega un invitado a nuestras casas, ¿debe guardar Shabbat? Sí. Claro que debe guardar Shabbat, porque está dentro de mis puertas y entra esa clasificación. Si no quiere guardar Shabbat, pues que se vaya. Que se vaya. ¿Qué iba a decir Luz? Que el Shabbat fue una ley que se le dio no solo al pueblo, sino a la humanidad completa. Sí. En Génesis 2. Ya vamos a mirar allá. ¿Listo? Dice, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Nuevamente está diciendo, lo separó. ¿A dónde vemos eso? Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vamos a ese texto. Génesis 2. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Qué dice? A ver, ¿quién está ahí? Samara, ¿qué dice Génesis capítulo 2 del 1 al 3? Samara. ¿Qué dice Samara? ¿Del 1 al 3? Sí, Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día 7º, la hora que hizo, reposó en el día 7º de toda la hora que hizo. Y bendijo el Padre al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la hora que había hecho la creación. Amén. Entonces ahí apunta y ahí es donde es establecido el día de reposo, ¿cierto? Dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Ya hablábamos esto en una clase de Shabbat, ¿cierto? En el día de Shabbat. Dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. 2. Y acabó Dios, Elohim, en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Entonces, ¿qué hablábamos de ese versículo en esa oportunidad? ¿Acabó fue el día 6º o acabó el día 7º? Porque ahí dice que la obra fue acabada el 6º día, y el versículo el capítulo 1, versículo 31 lo aclara. Dice, y vio Dios, Elohim, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. ¿Sí? Entonces,
Entonces, ¿qué le dice ese versículo, mi hermana Adriana? Hermana Adriana, ¿verdad? Beatriz se ha vuelto a conectar. Aquí estoy. Ok. ¿Qué le dice mi hermana Adriana el capítulo 1, versículo 31 del Génesis? El capítulo 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era buena la mañana, y que la tarde, y la mañana del día sexto. Del día sexto. Ok. Bueno, el día sexto es el último día perdón, es el día donde terminó su trabajo. Eso es. Y él miró que era bueno. Correcto. Y el versículo 2 del capítulo 2. Verso 2 del 2. Sí. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, lo reposó el día séptimo toda la obra que hizo. Entonces, ¿fue en el sexto o fue en el séptimo? Entonces, ¿fue en el sexto o en el séptimo, hermana Adriana? Es el día de descanso es el día séptimo. Sí. La ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, entonces Dios acabó toda la creación el día sexto o el día séptimo, porque ahí está diciendo que el día sexto Él vio todo y era bueno en gran manera, pero en el capítulo 2 versículo 2 dice, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces podríamos pensar, o fue el sexto o fue el séptimo, debe haber una explicación ahí. Porque queda uno como que entonces es el sexto o el séptimo. Se lo dejamos pensando. Entonces, ¿qué implicaría? Dice, ¿quién está con Alba? Dice, Yo creo el reposo. día séptimo también. Pero ¿Cómo dice mi hermana Adriana? Luego el día séptimo también. que él también se olvidó. Ahí es. Correcto, ahí es donde apunta y ahí es donde se nos aclara todo el panorama, ¿cierto? Porque los 6 días anteriores Dios hizo todo lo que conformaba, lo que pertenecía al mundo, a la tierra, ¿cierto? Y al universo. Pero el día séptimo lo colocó como la cúspide de la creación y creó el día séptimo. O sea, lo que hizo el día séptimo fue la creación del mismo día séptimo, como connotación para que todos sus hijos pudieran guardar ese día. Entonces fíjese la importancia que le está dando, que hizo en 6 días todo lo que estaba en la tierra, todo lo que estaba en el universo, todo lo que estaba sobre y por fuera, pero el día séptimo en sí solo fue creado por el mismo Dios con un solo propósito, porque dice 2:1, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellas. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, muy bien, hermana Adriana, ahí apunta. Como el mismo día séptimo fue creado por él, por eso es que el versículo 2 nos dice que acabó la creación. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Todos entienden? Sí. ¿O más bien me he hecho entender? Sí, perfectamente. Ok, listo. Entonces continuemos. ¿Cómo va, Libo? ¿Sí? Sí, claro. Entonces ahí es donde aclara la situación. Dice, ¿quién es el Señor del Shabbat? Hay una pregunta. ¿Quién es el Señor del Shabbat? Entonces vamos a mirar. ¿Quién es allá, los de Sky? ¿Quién es el Señor del Shabbat? A ver, Leonardo. Leo, ¿está ahí? Ponga el micrófono. Leonardo. Leo. Ok, entonces Carolina. Pero Carolina no tiene... No, pero ya puedes escribir. Carolina, bueno, entonces escríbeme Carolina. ¿El Señor del Shabbat quién es?
El Señor. Pero más claro quién es el Señor que. ¿Quién es el Señor? ¿Cuál señor? ¿Cuál Señor? El Elohim, Dios. El Elohim Dios, sí, pero es Yeshua, ¿cierto? ¿Qué dice Mateo? Mateo capítulo 12. Paula escribe Yeshua. Ok, muy bien, Paula, Yeshua, ¿cierto? Mateo capítulo 12, versículo 8. ¿Qué dice? A ver, lo va a leer. No le sirven los mismos. A ver, hermana Alba, por favor, lea Mateo 12, 8. Mateo 12, 8. ¿Qué dice, hermana Alba? Ok, no está por ahí. Entonces, ¿quién está por ahí? Vanessa. Yo, Aló. Vanessa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ok, entonces, ¿quién es el Señor del día de reposo? Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Él es el Señor de reposo. Pero fíjese que con este argumento, las personas de afuera, cuando uno comparte el día de reposo, las personas de afuera lo que dicen es todo lo contrario. Dicen, como el Señor es día de reposo, ya no estoy obligado a guardar el día de reposo. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. La Biblia no nos está diciendo ahí. Lo que pasa es que ahí nos está diciendo que el Señor es el dueño del día de reposo. Por Él, para Él y con el fundamento de Él fue que es creado todo, ¿cierto? Porque la creación de Él, pues obviamente Él la interviene y por Él fue hecha. Marcos 2:28, ¿qué dice, Saray? por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Hay otro texto más, Libardo, Lucas 6:5. Lucas 6:5. Pastor, Señora, pastor, también con el 27, ¿no? lee el 27, sí, 27 y 28, claro. Espera un O segundito. sea, que los dos son comunidos. ¿Qué dice el 27 y 28? ¿Qué dice, Vane? ¿Yo? ¿Sí? Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Eso. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Y qué implica esa declaración? Que el hombre necesita el día de reposo, ¿cierto? Es algo en el cual construimos vida, en el cual nos acercamos a Dios. Ahora sí, Libardo, Lucas 6:5, por favor. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esos versículos entonces aclaran eso. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dice, Yeshua el Mesías, ¿cierto? El Mesías contradecirá de alguna manera al Padre. ¿Qué piensan? No, porque son unos. Porque O sea, soy el Padre uno, dice el Señor. Ahora, póngale cuidado, la situación cuál es, que cuando se muestra el Shabbat la gente dice, no, ya no hay necesidad de guardar Shabbat o el reposo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le contesta a uno la gente afuera? ¿Qué es lo que le dice la gente afuera? Pues hay varias cosas. Le dice que... ¿Cómo? Pues una de las cosas que dicen es Es que después eso quedó abolido. Que eso quedó abolido. Ya no es incumplido. Que eso quedó abolido. ¿Y por qué quedó abolido? ¿Quién lo abolió? ¿Quién lo abolió? Pues esa es la respuesta que dan pues, las personas que no conocen, los cristianos y eso, se pegan a decir eso para no guardar el día de reposo y que ahora es el domingo.
Es correcto. Y lo que dice, la respuesta que dan los cristianos o la mayoría de las personas allá, ¿cierto? Es que el día sábado, guardar el día sábado quedó abolido porque Yeshua resucitó, ¿cierto? En día sábado. Porque Yeshua al resucitar dejó toda la ley parada, porque en él se cumple la ley. ¿Sí se da cuenta? En él se cumple la ley. Y al cumplirse en él la ley, ¿qué sucede? Pues ya no hay necesidad de guardarla. Pero ¿eso es verdad? Es mentira. Porque en ese sentido, en esa eventualidad es cuando dice, entonces Yeshua va en contra del Padre. Porque si el Padre dijo, en un momento dijo, estas son las leyes, estas son las ordenanzas, este es el día de reposo que hay que guardar, ¿cierto? Después entonces vino Yeshua a quitarlo, no se muestra en ningún lado. Nuevamente Génesis 2:13, 2 del 1 al 3, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esa fue la declaración del Padre en Génesis. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo y toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto es transversal sobre toda la enseñanza del Señor. ¿Cuál es el día séptimo? Pregunta aquí, hay una pregunta que hace el rabino acá. ¿Cuál es el día séptimo entonces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es Shabbat? ¿Cómo sabemos que es sábado? Ahí está, domingo, lunes, martes. ¿Cómo? Pues porque es el único día que tiene nombre. Aparte en la Biblia acá es sábado, se refiere, aquí quiere decir el día de reposo, que es el sábado. Ok, una de las... No es Shabbat. Sí, correcto. Una de las maneras sencillas que cualquier persona pudiera aceptar, ¿cierto? Es que en la Biblia cuando se menciona reposo, inmediatamente abajo en la traducción dice que dice aquí equivale a sábado, ¿cierto? Entonces esa es una confirmación aún de la misma iglesia o de los que tradujeron, ¿cierto? La Biblia para decir que el reposo es el sábado. Y siempre ha estado en nuestras Biblias, siempre ha estado en nuestras Biblias. Y lo hemos obviado. Pero otra situación es la que aparecía en los calendarios generalmente, ¿cierto? ¿Y cómo aparecía? Generalmente aparecía el domingo, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ese era el orden en que aparecían nuestros calendarios. Y siempre se contaba el domingo como primer día, ¿cierto? Así como está en la pantalla, así aparecía. Y el domingo siempre ha sido el primer día. De hecho, la escritura de Pablo lo confirma, ¿no? Y nos reunimos el primer día, ¿cierto? Y eso es salido de Shabbat, ¿sí? Pero se reunieron con una condición diferente, no es que estaban celebrando el día de descanso en el primer día. ¿Cuál es la definición bíblica de santo o en el hebreo kadosh para reposo? Ahí dice y coloca la palabra hebrea que es 6942 para santo, que es Kadash, ¿cierto? Que ya lo miramos, Kadosh, ¿cierto? Dice ahí Kadosh. Y es la misma definición que mirábamos ahorita: apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo y señalar. Ahora, descansar o descanso tiene una traducción diferente. Y la traducción en hebreo es Shabbat. O sea, descanso, reposo en hebreo es Shabbat. Por eso es que nosotros decimos Shabbat y no decimos sábado, ni descanso, sino que decimos Shabbat. La palabra como tal viene del hebreo. Es hebrea y su raíz es una raíz primaria, ¿cierto? Dice desistir del ejercicio, es la definición. ¿El ejercicio en qué sentido? Pues en todo el ejercicio en el cual se involucra el hombre. También dice usado en muchas relaciones, ¿cierto? Dice acabar, callar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar, destruir, exterminar, faltar, fin, guardar,
guardar el día de reposo, parar, poner, quieto, quitar, reposar y reposo. Todas las definiciones que apuntan al Shabbat es cesar de. La hermana de Ariana dice que Shabbat Shalom. Porque es la paz. Shabbat Es el Shalom, reposo que de la paz es correcto, Shabbat Shalom. ¿Sí? ¿O se está diciendo? Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Dice, ¿cuántas veces encontramos la palabra Shabbat en la Biblia? Entonces, el rabino coloca acá la respuesta y dice, la palabra Shabbat se encuentra un total de 120 veces en la Biblia. 120 veces en la Biblia. Ahora, si usted mete una referencia de Shabbat, ¿cierto? O de reposo, ¿le va a salir qué? Le va a salir como 152 referencias, pero a veces el reposo que está mencionando la Biblia no es reposo específicamente de Shabbat, sino que reposó, el rey reposó por tal cosa, o el rey descansó, porque eso también se traduce así. Pero que tenga la palabra, la condición específica del día de reposo, o sea, como Shabbat, son 120 veces. Y esas 120 veces están divididas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, es muy importante aclarar aquí que sí, nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero también debemos leer el Nuevo Testamento. Porque si hay algo que involucra a la cristiandad en general, es que se centra mucho en el Nuevo Testamento e interpreta el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros nos acercamos a las raíces hebreas, ¿cierto? Tiende a pasar todo lo contrario, y es que centramos nuestra atención solo en el Antiguo Testamento. Entonces no, tanto los 27 libros del Nuevo Testamento como los 39 libros del Antiguo Testamento son claros, son evidentes y son funcionales para nuestras vidas, ¿sí? Ahora, lo que sí es profundamente claro es que el Nuevo Testamento, los 27 libros de la parte de adelante de la Biblia, deben ser interpretados por la parte de atrás, por la parte de los 39 libros, porque eso es lo que da claridad. De lo contrario, tendríamos dos libros unidos y que irían en mucho o en algunos aspectos en contravía, se estarían enfrentando, como por ejemplo los escritos de Pablo. Los escritos de Pablo son profundamente difíciles y se requiere de un estudio muy calmado, se requiere de un estudio letra a letra, versículo a versículo, como por ejemplo estudiamos aquí la carta de Gálatas y pudimos constatar que Pablo en su escrito a los Gálatas en ninguna manera va en contra del Antiguo Testamento o de la ley. Lo que quiere Pablo y el deseo profundo de Pablo, ¿cuál es? Decirle a los gentiles, no es por obras, la salvación no es por obras, ¿cierto? Pero los mandamientos, la ley del Señor es buena cosa, es preciosa y es valiosa para mi vida, es lo que dice Pablo. Y todos los escritos del Nuevo Testamento. Entonces hay que tener claridad sobre eso. Conceptos o palabras más bien como nacer de nuevo en la Biblia se encuentran una sola vez, dice el rabino aquí. Entonces mire la importancia en referencia con las 120 referencias o asignaciones de Shabbat con nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque es que también dentro del contexto en el cual venimos, lo importante es nacer de nuevo, ¿sí? Y usted a través de una oración nace de nuevo. Y de ahí para adelante, ¿qué hace en su vida? ¿Qué debe hacer de ahí para adelante? Lo curioso es que la misma Biblia nos dice que debo perseverar hasta el final, ¿cierto? Y eso implica un accionar y un cumplir algo. ¿Yo persevero en qué? No podría perseverar si no tuviera que cumplir algo, ¿sí? Entonces, pero la idea que generalmente uno encuentra no es esa. La idea que uno encuentra es que usted se convierte, hace la oración o nacer de nuevo, la oración de decisión, y de ahí para adelante todo es por gracia. Y la gracia no solo está en el Nuevo Testamento, la gracia está en el Antiguo Testamento, es transversal a toda la Biblia. Yo encuentro gracia en el Antiguo Testamento y encuentro gracia en el Nuevo Testamento. Entonces no es potestativo solo del Nuevo Testamento, pero lo hacen parecer como si fuera del Nuevo Testamento. No,
No es así. Entonces, la gracia en ningún momento o quita, suprime la ordenanza de cumplir la ley. Entonces, había que hacer esa claridad en relación a eso. Continuemos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre trabajo, adoración, Shabbat y reposo? Entonces, miremos. Nuestra palabra adoración, obviamente esto es del inglés, nuestra palabra adoración es una traducción insuficiente del griego y el hebreo, ¿cierto? Dice la palabra adoración se deriva del antiguo inglés, ahí está el pincel de nuestro rabino, worship, ahí pueden leer, ¿cierto? Que significa mérito o meritoriedad, dando así el reconocimiento a Elohim que lo merece. Dice, hay problemas con esa traducción del inglés, sin embargo, en los términos hebreos, inclusive en el griego, no significa exactamente lo mismo. Vamos a mirar por qué. Perdón, me dijeron por aquí un vasito de agua y voy a... Dice Abodá en hebreo, ¿cierto? También Abad o Asad, y Letrai en griego, también letreo. Con frecuencia se traducen como adoración. Dice, si bien estas no son las únicas palabras traducidas, adoración o culto, incluso estas palabras no siempre se traducen adoración, culto. Cuando se traducen como adoración en el Antiguo Testamento, estas palabras significan típicamente servicio asociado con el trabajo realizado al templo. Entonces fíjese la connotación que se da. Cuando usted está adorando, según la implicación que nos están diciendo acá, cuando usted está adorando en el Antiguo Testamento es funcional o dedicado específicamente a la labor realizada en el templo. Si yo hago algo en el templo, estoy adorando al Señor. ¿Qué se hacía en el templo? ¿Qué se hacía en el templo? Con todo, o sea, con todos los mandamientos, los sacerdotes, cada sacerdote lo que tenía que hacer de la mejor manera para mostrar su adoración a Dios. Todo lo que hacía yo en el templo era para adoración del Señor. El sacrificio, los sacrificios son para adoración al Señor. La música de los cantores es para adorar al Señor, ¿sí? Las ofrendas que traían el pueblo eran para adorar al Señor, para cumplir, ¿cierto? El ir yo al templo, el acercarme yo al tabernáculo, ¿qué apuntaba? Pues adoración. Entonces eso es lo que implica la palabra en hebreo, ¿sí? Pues en el Antiguo Testamento estaba obviamente el templo y eso eran cosas que se hacían en el templo, pero como en el Nuevo Testamento ya no había templo, Pablo dice en Romanos 12:1. En el Nuevo Testamento había templo. O sea, sí, pero lo que yo quiero decir, por ejemplo, nosotros hoy en día no tenemos el templo, Okay. pero hacemos cosas para alabar a Dios. Sí. Entonces, en esa idea y en apoyo a esa idea, Pablo dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es vuestro culto racional. Amén, amén. Porque realmente lo que nosotros presentamos al Señor, nos debemos presentar en ese sacrificio bueno y agradable al Señor. Esa es la ofrenda, ¿cierto? Esa es la ofrenda que debemos hacer. Pero aclarando que en la época del Nuevo Testamento, porque fue hasta el año ¿qué? 70 que se destruyó el templo. Dice, en el Nuevo Testamento el término griego relacionado es letreia, o bien remite al culto del templo o a la falsa creencia de que matando discípulos sería considerado como un servicio a Elohim, o como a una alusión a que los cristianos deben ofrecer sus propios cuerpos, es decir, sus vidas, a el Dios como un sacrificio. Esa es la connotación, de pronto por lo que estaba gestándose en ese momento. Dice, ¿ha cambiado el Señor? Hay una pregunta, ¿ha cambiado el Señor? Bueno, y entonces, ¿por qué nos rehusamos tanto a no hacerle caso? Porque si el Señor dijo, pues eso debe ser hoy, debió ser ayer, debería ser hoy y debería ser mañana, porque Dios apunta a eso, a la relación
continua de su palabra. Nos rehusamos porque no hemos circuncidado el corazón. Ahí es donde apunta, es necesario tener la circuncisión de nuestro corazón, pero también la física, ¿no? Dice, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién está en Skype? ¿No? Ah, bueno, dice, ¿no se pueden compartir pantalla? ¿Ustedes los de Skype están viendo las diapositivas? No, Uy, qué mal. Qué mal porque yo creí que estaban mirando las diapositivas. Bueno, listo. Entonces, prefiero... somos una persona compartida, entonces que no se puede compartir pantalla. Eso fue lo que salió en el... Ponga la cámara. Tampoco se puede. ¿Tampoco? O sea, ¿tampoco me están viendo en la cámara? No, señor. O sea, que estoy mirando la cámara de Valde. No, porque es que el micrófono es que no se escucha tampoco. Ok, entonces sigamos. ¿Ha cambiado el Señor en estos momentos? ¿Qué dice mi hermana Gladys? ¿Ha cambiado el Señor hoy? No contesta, hermana Gladys. ¿Será que no tiene...? Ahí está escribiendo. Ah, está escribiendo. Sí. No, no sé. Mire, la hermana Adriana Bernal ahí tiene un mensaje. ¿Se puede enviar el link de la Sí, claro. Envíala. Envíale El eterno es el mismo ayer. Vamos a enviarle el Leo link de con- las diapositivas para que lo puedan descargar. Leo dice, el eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Eso dice la palabra, Gladys, ¿cierto? yo sí, ustedes. Eso. Le diría él a un grupo de personas algo y a otro grupo algo completamente diferente. Es lo que está planteando toda la gente hoy en día. Porque el Señor nos dijo, el Antiguo Testamento nos dijo una cosa y en el Nuevo Testamento nos está diciendo otra. De ninguna manera. Dios es coherente, perfecto, es inmutable. El decir que el Señor cambió de su parecer del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es ir en contra de uno de los atributos del Señor, que es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia en ningún momento, ¿cierto? Entonces, ¿el Shabbat cambió en el Nuevo Testamento? ¿No cambió en el Nuevo Testamento? Cambiaron, pero no Ok, hay una pregunta que sí. Miremos Hechos capítulo 13 y vamos a leer del 42 al 44. Hechos capítulo 13 del 42 al 44. A ver, ¿quién está ahí? Angélica. ¿Angélica? Sí. Angélica, por favor, lee Hechos 13 del 42 al 44. Vale, ya lo estoy buscando un segundo. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Claros o hay dudas? Hechos capítulo 13, versículo 42 al 44. ¿Capítulo qué? 13. ¿Cuál fue? Del 42 al 44. Hechos, capítulo 13, versículos 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron con el que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y la despedida la congregación, muchos de los judíos y de los Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles suponían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndolo y blasfemando. Ok. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, Sí. dijeron: a vosotros, a la verdad,
A la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Eso es. ¿Quiénes eran los que estaban en la sinagoga? Dice el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día ¿de qué? Reposo. De reposo les hablasen de estas cosas. ¿Quiénes salieron de la sinagoga? No, Los judíos. Pablo y Bernabé, ¿cierto? Pablo y Bernabé iban a la sinagoga, ¿cierto? Y estaban hablando de la palabra del Señor, ¿correcto? Pero cuando salieron de la sinagoga, dice el versículo 42, los mismos gentiles, porque había una parte, ¿cierto?, donde los gentiles hablaban, les rogaban que volvieran, dice el versículo 23, y 43, perdón, y despedida la congregación, muchos de los judíos, o sea, del pueblo como tal, y de los prosélitos. ¿Qué son prosélitos? Ya habíamos visto eso. ¿Qué es un prosélito? La palabra que se utiliza allá viene obviamente del griego, ¿cierto? Y tiene como significado que llega de una región, ¿cierto? Que accede, o más bien se convierte al judaísmo. O sea, es una persona diferente, por fuera de las creencias del judaísmo, que a través del estudio, de la enseñanza, pues se convierte al judaísmo. Eso es un prosélito. Entonces, esos que eran piadosos siguieron a Pablo, o sea, no cualquiera, porque habían de varios, ¿no? Piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Elohim. Fíjense que ahí están hablando interesante, unas cosas interesantes, porque lo que se ve que es que Pablo estaban hablando y les decía específicamente, ojo, se dan cuenta que él también apunta, o sea, Pablo y Bernabé están diciendo a la gracia. ¿Por qué? Porque como eran seguidores de ley, pues solo demandaban que deberían hacer la ley. Entonces Pablo está diciendo, no, quienes también les perseveran a perseverar en la gracia del Señor, porque no es solo cumplir leyes, también se tiene que ver la gracia. El 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Y fíjense que aquí en el Nuevo Testamento hay una evidencia clara de que Pablo, Bernabé, los judíos y los gentiles cumplían el día de reposo, porque se reunían ¿en dónde? En las sinagogas y guardaban toda la ley y guardaban el reposo. La hermana de ese pastor, mi mamá pregunta que si nosotros somos proselitos. No en el sentido, porque aquí estos proselitos son que guardan toda la ley y tradición, ¿cierto?, de los judíos. Pero nosotros nos podemos llamar discípulos, ¿cierto? O estudiantes, talmidín, ¿cierto? Estudiantes de la Torá. O ¿sí? sea, prácticamente estas personas eran gentiles Sí, que se habían convertido al judaísmo y guardaban 100% toda la ley. sí, ok, porque fíjese que la definición de proselito es que se convierten al judaísmo, ¿cierto? Y no olvidemos que el judaísmo tiene ley y tiene tradición oral. Entonces, ahí nosotros no entramos. Nosotros somos talmidín, somos discípulos de Yeshua, que estamos estudiando, estamos en un proceso de estudio, llegando a las raíces hebreas, que es diferente llegar al judaísmo, ¿cierto? No cumplimos tradición, decir la Luzadela, y me parece perfecto. ¿Listo? Okay. Ahora, van a dar una pregunta. ¿Su mamá está con usted? Sí. Ah, bueno, ok, listo. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 25 y vamos a leer del 7 al 8. Y le voy a pedir favor a Cristian. Hechos 25. Hechos capítulo 25 y vamos del 7 al 8.
Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ok, eran 2, 7 y 8. ¿Qué nos dicen estos dos versículos? Aquí está mostrando el hecho histórico de que en el momento en que Pablo está siendo juzgado, ¿cierto? O por lo menos ha estado, sí, está encarcelado. Dice, cuando este llegó, ¿quién? Pablo, ¿no? Le rodearon los judíos que habían venido desde Jerusalén, ¿sí? Presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. O sea, hablaban, pero no podían probar. Eran razones infundadas, porque lo que no se puede probar es como si no existiera. Pero Pablo hace algo muy interesante que es en lo que nos vamos a centrar. Dice, alegando Pablo en su defensa, dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Qué nos dice esa argumentación de Pablo? Ok, primero, que Pablo guardaba la ley de los judíos, ¿cierto? La Torá, que Pablo guardaba la Torá. Porque fíjese que está diciendo, ni contra la ley de los judíos, ¿cierto? Él no pecó contra, o sea, lo que está diciendo es, no fui en contra de la ley de los judíos. Ya, nunca estuve. Pero aparte de eso, también hace excepción puntual, dice, ni contra el templo. Y oído porque el templo de por sí es una figura importante para el judaísmo, ¿cierto? Y no ir en contra del templo es hacer las ordenanzas de sacrificios, los lavamientos o las acciones de purificación y todo lo que tenía que ver con las ordenanzas de templo, ¿cierto? Pero además, ni contra César he pecado en nada. O sea, Pablo en ningún momento de su camino en el Nuevo Testamento dijo no cumplan la ley. Esas han sido interpretaciones posteriores, ¿cierto? De gente que quiere desviar las raíces realmente de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y aquí es un versículo claro y profundo donde Pablo asume que él cumplía su ley, que él cumplía la ley y que él fue respetuoso en todo, no solo con los judíos, sino también con César. ¿Sí? Miremos Romanos 11:17. ¿Qué dice Romanos 11:17? A ver, ¿quién está ahí en el Sky? A ver. Estelita, mi hermana Estela, Romanos 11:17. Romanos 11, ¿qué? 17. No se puede correr más. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Oye, mire este texto tan interesante y que va en contra de la teoría que generalmente hemos encontrado, porque lo que nos han dicho es que el pueblo, la iglesia cristiana, reemplazó al pueblo judío. Esa es la teoría del reemplazo que mueve muchas iglesias, o casi todas las iglesias a nivel mundial. Pero Pablo lo que está diciendo es, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, fíjese que decir algunas no implica decir todas, ¿cierto? ¿Y por qué algunas fueron quitadas? Pues porque en su momento no cumplieron lo que el Señor estableció. Dios no quita a nadie que no le cumpla sus mandamientos. De hecho, el castigo y las situaciones de dura persecución, el pueblo de Israel las ha vivido es porque se ha apartado de la ley.
Y la Biblia misma nos los ha mostrado. Acordémonos cuando estaban volviendo nuevamente a construir el templo, que decía Nehemías: no se olviden de lo que hicieron sus padres, que por no guardar el día de reposo fueron llevados cautivos. Entonces el mismo Nehemías está hablando, y Pablo toma esas palabras, dice: pues si algunas de las ramas fueron dejadas, y tú, o sea nosotros, ¿cierto?, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, ¿cierto? ¿En qué condición? Que si usted es gentil, que si usted es extranjero, tiene la posibilidad de ser injertado a esa raíz, a ese árbol de vida. Si usted es extranjero, ¿cómo acepta la situación? ¿O cómo es injertado al árbol? ¿Cierto? Es injertado directamente, pues aceptando a Yeshua como Salvador, aceptando sus preceptos, sus decretos, sus mandamientos y sus estatutos. Esa es la única manera, ¿sí? Pero si somos del pueblo de Israel, o sea, de la casa de Israel, que sabemos que la casa de Israel ha estado dispersa, entonces debemos ser injertados nuevamente, pero de la misma condición. Israel acepta al Señor, sus leyes, sus decretos, sus estatutos, y así mismo es injertado. Pero aquí no habla de una iglesia cristiana. Aquí no habla de una iglesia cristiana que acepta a un Salvador supuestamente, pero no acepta lo que el Salvador dice que hagamos. ¿Sí se ve la incoherencia ahí? Dice: has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. ¿Cuáles ramas? ¿Cuáles son esas ramas? Pues el mismo pueblo, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros sacamos pecho en contra del pueblo de Israel, y resulta que el mismo Pablo está diciendo: venga, tenga cuidado ahí. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y eso se nos olvida. Nosotros gozamos de vida porque la raíz es la que nos da vida, no porque nuestra propia decisión llegamos. La raíz es la que produce vida, y esa raíz es nuestro Mesías, esa raíz es los legados del Mesías, y esos legados del Mesías pues han estado en el pueblo judío, ¿cierto?, que es la Torá. Nuevamente está ahí prosélito, pero sigamos. Muy bien. Hay una pregunta, el rabino coloca: ¿quién cambió el Shabbat? ¿Quién cambió el Shabbat? A ver, ¿quién está ahí en la pantalla? Constantino. De una, Constantino. Muy bien, mi hermana Estelita. Fue Constantino, ¿cierto? El rabino dice una pregunta: ¿quién cambió el Shabbat? Dice: Yahová, el Mesías o el hombre. Entonces hay respuesta para eso, ¿cierto? Porque dice, el cristianismo dice que como el Mesías se levantó de la tumba el domingo, entonces el Shabbat se cambió. ¿Eso es verdad? No. Eso no es verdad, ¿cierto? Juan 21, ¿qué dice Juan 21, María Eugenia? Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, subiendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Dice, no, ahí está bien. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, Miriam, ¿no?, siendo aún oscuro, y al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué indica eso? A la primera hora de la mañana para los judíos, ¿cuál es? Las 6 de la mañana. Cuando empieza a caer, ¿qué? ¿Cómo la pregunta, perdón? Dice: el primer día de la semana, Miriam, ¿cierto?, fue de mañana, siendo aún Oscuro. y de mañana siendo aún oscuro es como ¿qué horas? Como las 5 de la mañana. Y fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Eso quiere decir que el primer día ya no estaba el Mesías, ¿cierto? Entonces, si hubiera resucitado, el primer día tuvo que ser ¿qué? Pues desde las 6 de la tarde a antes de que fuera Miriam, ¿cierto? Pero bueno,
Eso dejémoslo ahí. Este evento ocurrió después de Pesach, ¿cierto? Que es la última semana. De la última cena, perdón. Como que dice que no les explicó el tercer día. Al tercer día no le cuadraría, porque si dice que al tercer día, entonces se cuentan los días para que den 3 días, ¿cierto? Entonces dice, muchos cristianos no siguen la Biblia ni la fiesta que ordenó, ni las fiestas que ordenó el Eterno, ¿cierto? ¿Por qué no siguen las fiestas? La mayoría porque no las conocen. Y los que han leído la Biblia siguen derecho. Señora. Porque dicen que eso es para los judíos. Que dicen que esas son las fiestas de los judíos. ¿Cierto? ¿Qué dice Juan 21? Igual, mire, el primer día de la semana está hablando del primer día, ¿cierto? Dice, este fue un día santo ordenado por Jehová, dice el Señor. Sí. Sigamos. Dice, muchos cristianos no siguen la Biblia ni las fiestas que ordenó el Señor. Levíticos 23:10, ya no sabemos el versículo, pero vamos a leer Levíticos 23:10 del 10 al 11. A ver, ¿quién va a leer ahí? ¿Quién está ahí? Susana, déjeme ver. ¿Qué pasa con Leonardo? ¿Que no qué? Sí, es que ellos no tienen micrófono. No tienen micrófono. No les sirvió. ¿Carolina tampoco? No. Entonces, Paula tampoco. Paola. ¿Dónde está Yo Paula? sí. Mana Estela, entonces léanos, Mana Estela. Levítico 23:11. 10, 11. Levíticos 23 del 10 al 11. Bueno, y el sacerdote mecerá la gavilla del arca de Jacob para que se acerque. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto, y el holocausto a Jehová. ¿Hasta qué número? Oiga, aquí tiene la referencia mal. Realmente es Levíticos del 1 al... Porque dice, habla a los hijos de Israel, sí. Hermana, qué pena, hermana Estela, es Levíticos del 1 al 3. Ah, listo. Levíticos 23, del 1 al 3, inclusive hasta el 4. Levítico 23. Del 1 al 4. Habló Jacob a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajarán, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Eso es, ahí están. Hasta ahí. Hasta el 4, si estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces el Señor ahí muestra, primero lo que dice es que habla el Señor a Moisés y le dice que le diga a los hijos de Israel. Ahora una pregunta, ¿quiénes son los hijos de Israel? ¿Quiénes, hermana Adriana? ¿Quiénes son los hijos? La mamá de la hermana Adriana, ¿cómo es que se llama? Elena. Okay. Mi hermana Elena, por favor, ¿cuáles son los hijos de Israel en el texto de... Ok, ella dice que yo contesto por ella. Ah, bueno. Muy bien, hermana Adriana. A él le tocó. Bueno, los hijos de Israel son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Correcto. Y bueno, pero cuando ellos salieron de Egipto, salió con ellos una multitud mixta. Entonces, son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y también aquellos
que son parte de esa multitud mixta. Amén, hermana Adriana. Esa es la razón, ¿cierto? Porque no olvidemos que también allá, cuando salieron de Egipto, salieron varios, no solo salieron los de Israel. ¿Y qué dice? Una misma ley será ¿para qué? Para el extranjero y para el natural. Eso nos convierte en pueblo de Israel. Eso nos convierte en pueblo de Israel. Luego, estas ordenanzas de las fiestas son para todos los que guarden y observen las ordenanzas del Señor. En otras palabras, estas ordenanzas, estas fiestas son para los que sigan el nombre del Eterno, el nombre de Yeshua, ¿sí? Porque nosotros somos seguidores de él. Muy bien, hermana Adriana, muy bien, muy bien. Ha hecho muy buena tarea el rabino. Entonces dice, ahí dice Levíticos 23, 10, 11, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis acepto. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo es el primer día, ¿cierto? Entonces por eso es que se dice que Yeshua es el primer fruto, ¿cierto? Porque supuestamente resucitó el primer día. Pero bueno, dejemos ese tema hasta ahí. Dice Éxodo 12:49, dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero, que habiten entre nosotros. Este fue un día santo ordenado por el Señor, refiriéndose al día siguiente al día del reposo. Vuelve a preguntar el rabino, ¿quién cambió el Shabbat? ¿Jehová, el Mesías o el hombre? Entonces estamos mirando, ¿cierto? Dice, nosotros estamos seguros de que Jehová nunca cambiaría su palabra. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Sencillamente, Él no cambia de un día para otro, ¿no? Sabemos que el Mesías Yeshua nunca contradeciría a su Padre. Eso es normal. Porque dice, el Padre y yo, uno somos. ¿En dónde dice? Juan 10:30. Juan 10:30. Corríjame a ver si es Juan 10:30. Paola, ¿dónde está? No, Paola no está, esta es Paula. Paola está. no está. No, pues yo la tengo. ¿Qué dice? El Padre y yo somos uno, ¿cierto? Uno somos. Ah, sí, yo y el Padre no somos. Ah, muy bien. Entonces, el que queda, si el Señor, si el Padre no fue, si Yeshua no fue, pues la única opción, ¿cuál sería? Pues el hombre, ¿cierto? Ahora, aquí hay unas declaraciones, dice, el rabino coloca, dice, oh no, estoy en arena movediza y nunca construí mi casa sobre la roca. Pues queriendo decir que hemos estado bebiendo doctrina diferente a la que está enmarcada en la palabra del Señor, ¿cierto? Y entonces eso hace que construyamos nuestra casa en arena. Por eso es que cuando nos hablan de la verdad, como que el piso se nos mueve, se nos desestabiliza, ¿cierto? E inclusive algunos lloramos y dijimos, Dios mío, cuánto tiempo perdido. O bueno, cualquier cantidad que pudiéramos decir sobre eso. Pero pues sabemos que Dios tiene el control de todo y nos llama cuando tiene que llamarnos. Es el momento indicado y no podemos decir cuánto tiempo perdido, no. Debemos estar agradecidos porque nos permitió en algún momento de nuestro camino acercarnos a su redil y a leer la Biblia, la palabra del Señor, con los ojos que Él quiere que las leamos. Entonces, continuemos. Dice la enciclopedia británica, dice, aquí hay una referencia interesante. Les voy a pedir que me ayuden a leer porque ya me cansé la garganta. ¿Qué dice ahí, Cristian? El primer reconocimiento de la observancia del domingo como un deber legal es en la Constitución de Constantino en el año 321 después del Mesías. La promulgación de que todos los tribunales de justicia, los habitantes de las ciudades y talleres debían estar en reposo el domingo, venerable día del sol, con una excepción en favor de aquellos que realizan trabajos agrícolas. Es correcto. ¿Por qué
La única excepción en el código, en la constitución de Constantino, fue los que trabajaran en agricultura. Porque no se le olvide que el venerable día del sol fue formulado para adorar al sol. Y el sol era el dios de las cosechas, de la agricultura. Entonces, el trabajar en el día domingo era agradar a su dios en las cosechas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que esa constitución de Constantino, que parte del 321, pero realmente se vino gestando desde el 313 en adelante, ¿cierto? Este Constantino es un emperador católico, ¿cierto? Católico. Entonces dice esa promulgación y empieza a construir todo eso. Dice, Constantino el Grande, ¿qué dice Susana? Constantino el Grande hizo una ley para todo el imperio después de Cristo, desde la 1321, que el domingo debe mantenerse como un día de descanso en todas las ciudades y pueblos, pero permitió que la gente del campo siguiera su trabajo en este día. Enciclopedia Americana. Ahí está la referencia y está puntualizando lo que mirábamos en la otra página, nuevamente Constantino. Pero además, a través de la historia, muchos católicos y personajes importantes han apuntado a lo mismo, inclusive los católicos, que son los que perdón, abanderan el domingo como día de culto, ¿no? ¿Qué dice ahí, Leos? La Iglesia Católica, en virtud de su misión divina, cambió el día sábado al domingo. Ok, eso lo dice un cardenal, ¿cierto? Lo dijo el septiembre 23 de 1893. Se llama James Gibbons. ¿Listo? Es la foto del lado derecho de la pantalla, ¿cierto? Porque el otro es un video que ya conocemos mucho más reciente, pero él retoma esas palabras también. Continuemos. Dice Stephen Keenan, en el Catecismo Doctrinal, la tercera edición, en la página 743, mire lo que dice. ¿Qué dice, Maru? Pregunta, ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto? Respuesta, sí. No tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo cual los religiosos modernos están de acuerdo. Con ella. La Iglesia no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. Fíjense que ellos mismos dicen, no hay autoridad bíblica para cambiar del sábado al domingo. Sin embargo lo hicieron. ¿Por qué? Porque gozan de esa autoridad. Se contradicen. Claro, gozan de esa autoridad y eso les permite, lo hicieron por su propia voluntad. Dice aquí, Luz. John Laux, A Course in Religion, de la Religión Católica, del Colegio y la Academia, de 1936, volumen 1, de 51, página 51. Dice, algunos teólogos han sostenido que Dios determina directamente el domingo como el día de adoración en la nueva ley, que Él mismo ha sustituido explícitamente el sábado por el domingo. Sin embargo, esta teoría está ahora abandonada por completo. En la actualidad se sostiene comúnmente que Dios simplemente dio a su iglesia el poder para disponer cualquier día o días que encontrará apropiados para los días santos. La iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el curso del tiempo añadió otros días como días sagrados. Eso es correcto. Esta otra, dice Peter Gaiman, algo así. Dice, en 1957, ¿qué dice eso, Luisa? Claro. ¿Cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta,
Observamos el domingo en lugar del sábado porque porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea 336 transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Eso es. Y fíjese que todos han sido ¿qué? Documentos que católicos. Bulas de condición católica. Mire, un clérigo aprendiz de la Iglesia de Inglaterra dijo: los cristianos primitivos tienen una gran veneración por el Shabbat, séptimo día, y gastan el día en devoción y prédicas, y no debe de haber duda de que ellos derivaron esta práctica de los mismos apóstoles. O sea, está confirmando que la práctica del Shabbat viene directamente de los apóstoles. Eso está en los diálogos del Día del Señor, página 189. Dice el historiador Sócrates, quien escribió alrededor de la mitad del siglo V, dijo, ¿qué dijo Isaac? Y todas las iglesias alrededor del mundo celebran los misterios sagrados en Shabbat, séptimo día de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, a causa de alguna antigua tradición, se negaron a hacer esto. Esto también lo ratifica Constantino Constantino no, sino Josefo en alguno de sus textos, ¿cierto? Dice el doctor Nidar, no sé cómo se produce, da su punto de vista, ¿cierto? ¿Y cuál es el punto de vista, Libardo? La oposición al judaísmo introdujo la fiesta particular del domingo muy temprano. De hecho, en lugar de Shabbat, el domingo, como todos los otros festivales, siempre fue solamente una ordenanza humana y que estaba lejos de las intenciones de los apóstoles para establecerla como una orden divina en este sentido. Está lejos de ellos y de la Iglesia apostólica, sí, apostólica. Primativa, transferir las leyes del sábado al domingo. Es correcto. Entonces nada que hacer. También ahí se menciona eso. Ahora miren esta gráfica que tiene que ver con la línea histórica de la iglesia. Lástima que no tengan los de Sky posibilidad. Ah, pero ya les mandaron el... No se puede, se demora. ¿7 horas? Sí, porque está muy pesado. Es más fácil que por manden correo. el correo y se les manda. Sí. Díganles que Ahí está esa imagen, ¿cierto? Esa imagen muestra la línea histórica de la iglesia, y esa línea tiene que ver con la época del Nuevo Testamento, y fíjese que hay una línea transversal donde dice una iglesia santa, católica, universal y apostólica, ¿cierto? Ahí muestra la época de los 7 concilios, si nos deja ver. Los 7 concilios ecuménicos. ¿Por qué concilios ecuménicos? Porque era la reunión de todas. Porque no eran solo católicos ni solo protestantes, eran muchas religiones que se reunieron a acordar las doctrinas. De eso fue lo que vivimos hoy. Y sigue esa línea derecho, ¿cierto? Hasta 1095, donde empiezan las cruzadas, 1291, y aparece, como de hecho, la Iglesia Católica Romana. De ahí se deriva la reforma del 95 tesis de Lutero, que fue en 1517. Luego en 1529 aparece la Iglesia Protestante, y fíjense todas las ramas que hay. Y aquí abajo están todas las fechas. Pero este árbol que me gustó un poquito más, sigámoslo. Dice un árbol genealógico de las denominaciones. ¿Sí? Entonces dice, empieza en el desarrollo desde Constantino en el 313, ¿cierto? Después de la era cristiana, con el primer papa, que es León I de Italia, ¿cierto? Y fíjese que ese árbol hay un tronco en el cual se divide. El tronco realmente es la Iglesia Católica, y de esa Iglesia Católica salen todas las religiones, ¿cierto? Está en el 862, que aparece en Turquía, ¿cierto? Luego aparece Martín Lutero,
Enrique VIII, Juan Calvino, Robert Weiner en Inglaterra, John Knox, que es en Escocia, Alejandro Capel, que es en Estados Unidos, luego Juan Derby, que es el de las aventajadas dispensaciones, Guillermo Bode, Juan Wesley, Carlos Parham, y bueno, ahí muestran para llegar a las ramas en la parte de arriba, donde dice grupos ortodoxos orientales, la iglesia luterana, grupos reformados, los presbiterianos, la iglesia de Cristo, los católicos que están en el eje central del árbol, ¿cierto? Los congregacionales, la iglesia de los hermanos, que es la de John Derby, o Juan Derby, ¿cierto? La iglesia episcopal, el ejército de salvación, los metodistas y los grupos pentecostales, ¿cierto? Y al lado hay una rama o un árbol que es independiente, que debería ser realmente la esencia del cristianismo como tal, o más bien de Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Entonces es interesante. ¿Qué están mirando? Nada, van a mandarlos. Van a mandar los correos, de una vez los mandamos. Entonces la gente dice que no importa el día con tal de que esté en su corazón. ¿Es verdad? No importa el día en que celebramos con tal de que esté en su corazón. O sea, si su corazón dice que así es, pues así está bien. Pues es que la verdad, eso quiere decir que nadie tiene nada en el corazón. Pues sí, porque la gente dice no importa el día que adore, pero es que la gente nunca adora ningún día. Ni siquiera lo hace el mismo. No lo hace, domingo. guardan Entonces, momenticos. Las 2 horas y máximo o 3 horas, porque digamos si es el domingo, cuando estábamos en la iglesia nosotros nos dábamos cuenta de que la gente llegaba súper tarde, ya casi para finalizar el culto. Entonces era como por cumplir de que yo me siento bien, fui a la iglesia y cumplí ese momentico y me vuelvo a mi casa a hacer las cosas. Okay. Entonces eso muestra un corazón vacío, porque ni siquiera el domingo lo guardaban. Ok, sí, muy bien. Entonces mire que dice, la gente dice que no importa. Ahora, ahí coloco ¿cierto? Démosle otra vez. Dice que con tal que esté en tu corazón, pero mire lo que está diciendo la gente. El decir que la palabra esté en el corazón implica que toda la palabra esté en el corazón, no solo lo que yo quiero que esté en mi corazón. ¿Sí? Entonces se vuelve una acción contraria o una contrariedad. No escucho, ¿ahí me escuchan? Dícenos. Como robot. Ah, ese sí es problema del Sky. Ese es mientras carga. Pero bueno, entonces la idea es que dice que la gente dice que no importa el día con tal que esté en tu corazón. Entonces yo estoy diciendo que no olvidemos que si el amor de Dios o la palabra del Señor está en nuestro corazón, debe estar totalmente la palabra de Dios y no solo lo que yo quiero. ¿Listos? Entonces continuemos. ¿Qué dice Proverbios 16:1? A ver, hermana Alba, ¿qué dice Proverbios 16:1? ¿Sí se puede hablar? ¿Puedo? Sí. Sí, señor. Proverbios 16:1, ¿qué dice? Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Eterno es la respuesta de la mente. Es correcto, entonces se da cuenta que confiar en el corazón no es algo bueno, ¿sí? Porque colocar todo sobre el corazón, sobre la premisa del corazón es deficiente, no está bien. Mas de el Señor es la respuesta de la lengua, dice ahí. Dios no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Eso está en Números 23:19. Miremos Mateo 12, capítulo 12, del 31 al 34. ¿Qué dice Livos? Mateo 12, del 31 al 34. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien, Livos? Sí. Maru, ¿cómo vamos hasta ahí los de Sky? ¿Tienen preguntas? ¿Los de Sky? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
regular nomás. ¿Cómo así regular nomás? Ah, ok, se escucha entrecortado. Es que esa es la cuestión del Skype. Mateo, ¿de qué? Mateo capítulo... Señora, ¿Mateo qué? capítulo 12, versículo 31 al 34. ¿Qué? Hay una pregunta. Ok. 31 34. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no lo será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, como podéis hablar lo bueno siendo lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Lo que atesoramos en nuestro corazón es lo que produce nuestra boca, realmente, nuestra lengua, ¿cierto? Mire cómo dice el versículo 34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que no podemos dar mucha garantía en lo que está en nuestro corazón, ¿cierto? Muy bien, continuemos. Mateo 5, del 1 al 8. ¿Qué dice Susana? Oh no, Isaac, para que Susana esté. ¿Qué dice Isaac? Mateo 5, del 1 al 8. Mientras la multitud subía al monte y sentándose vieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos reconocerán. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjese la importancia de las bienaventuranzas en el sentido, o más bien lo que refiere al corazón, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, ¿cierto? Porque ellos verán al Señor. Entonces deberíamos casi que procurar tener el corazón limpio. ¿Y cómo se podría tener el corazón limpio? Bajo los preceptos y ordenanzas, porque nuestra voluntad es cambiante, ¿no? Yo hago lo que me parece, pero generalmente lo que me parece no es lo adecuado. Yo debo hacer lo que el Señor dice, y lo que el Señor dice está contenido en la palabra del Señor, en los mismos mandamientos. Mateo 15, 7 al 11, dice Mateo capítulo 15, versículos 7 al 11. Dice, hipócritas, hipócritas, Mateo 15, de 7 al 11. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Y eso es lo que suele pasar a veces dentro de las congregaciones. Nos volvemos aleluyas, decimos gloria a Dios, decimos bendito sea el Señor. Hoy en día estamos diciendo shalom, hoy en día estamos diciendo Shabbat Shalom, Boker Tov o Boker Tov, estamos diciendo Toda Rabá, y nos llenamos de palabras hebreas, pero en últimas, ¿qué? En últimas, lo que debería importarnos realmente es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón con Dios? ¿Sí? Si realmente lo poquito que hemos estudiado
¿lo tenemos en comprensión absoluta o realmente no me interesa? Esa debería ser la pregunta puntual sobre lo que estamos haciendo en relación a Dios. Para no repetir lo que está en ese versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿A qué apunta eso? A que se volvieron más importantes los preceptos y doctrinas de hombres que la misma ley del Señor. Que la misma ley del Señor. Porque realmente son mandamientos de hombres los que estaban predominando en el contexto del Señor, ¿cierto? Dice, y llamados hacia la multitud, y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que debe salir de la boca? Pues palabra del Señor, ¿cierto? Pero si de mi boca sale algo que se aleja de los preceptos de Dios, pues va a contaminar, va a dañar y va a hacer daño. Porque entre otras, en este mundo todo el mundo dice argumentos, buenos argumentos para sustentar o para reafirmar una tesis. Pero los argumentos deben ser pasados ¿por dónde? Por la palabra del Señor. Solo así podríamos o podremos más bien determinar la veracidad del contenido de lo que se está escuchando. Proverbios 3:1 dice, hijos míos, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cómo leemos hoy ese versículo en nuestras vidas? ¿Cómo leemos eso? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Pero si ya generalmente no se cumple, si no guardamos Shabbat o lo guardamos como nosotros queramos, porque ese es el problema. Estamos diciendo guardamos Shabbat, pero realmente lo estamos guardando como es. Esta es una introducción, ¿sí? Esta es una buena introducción para poder acercarse a lo que es Shabbat, pero todavía no hemos visto cómo guardar Shabbat. Estamos mirando la importancia y si se cumple o no se cumple, si es un día especial, si no es un día especial, si el Señor lo cambió o realmente fue el hombre el que lo cambió. Entonces hemos apuntado a eso, ¿cierto? ¿Qué dice Luz? Pues que antiguamente cuando uno leía los proverbios sobre todo, siempre pensaba que era como, hijo mío, no te olvides como las leyes que yo te pongo a ti. Uno no lo, o sea, estaba uno tan cegado que uno no lo veía como la ley de Dios, solo la como palabra. la ley de uno de padre, las instrucciones que uno como de papá le daba a su hijo para que no se perdiera. Pero pues no veía uno la ley de Dios ni siquiera en los proverbios. Dice el versículo 2 hasta el 6, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjese que está diciendo cosas muy importantes, ¿no? Eso que es valioso para el Señor lo debemos atar en una tabla en nuestro corazón, ¿cierto? Pero también nos dice que no debemos fiarnos en nuestra propia opinión, sino debemos reconocer al Señor, ¿cierto? Y en Él y en su palabra es que debemos hacernos fuertes, no en lo que yo crea. Lo que yo crea debe ser formado desde la palabra de Dios, ¿sí? No desde mi precepto o mi connotación. Deuteronomio 6:1-9, todos leemos y conocemos este pasaje, ¿cierto? A ver, ¿quién está ahí? Déjenme ver. ¿Quién está? A ver, Vanessa, ¿Braulio está ahí? ¿Dónde está acostado? Ok, entonces, Samara, ¿con quién está ahí? Ok, y puedes leer, entonces que tu mamá lea Deuteronomio 6 del 1 al 9. Ok.
Rubén, ¿Sí? es Adriana. Mientras Manuel encuentra la palabra, le voy a compartir algo con respecto de que lo que tiene en el corazón y que no es lo que diga la palabra del hombre o lo que uno piense. Es también porque actualmente muchas congregaciones están muy enfocados en las tradiciones y en las cosas del hombre y han olvidado la pureza de la palabra. Sí. Solo quería compartir. Eso es muy cierto, mi hermana Adriana, porque inclusive las personas que logran vivir una vida cristiana, yo les retaría a que hicieran una pregunta, y es que si es realmente las actividades y el servicio que hacen dentro de las iglesias, ¿lo hacen para Dios o lo hacen para el hombre? Para cumplirle a un hombre o para sentirse bien en un liderazgo o para muchas situaciones que realmente nos descontextualizan. Entonces hay como una premura o un afán por cumplirle más al hombre que a Dios. Y entonces esa frase, ese texto que dice, que encontramos en la Biblia, dice, es necesario primero agradar a Dios antes que los hombres, se vuelve un texto lejano, realmente. Porque si somos sinceros, no agradamos primero a Dios que a los hombres. Generalmente agradamos primero a los hombres. Muy bien, hermana Adriana, gracias. ¿Qué decía ahí? Otra persona. Ah, ok. Entonces, Samara, lea usted. Del 1 al 9, sí. Sí, del 1 al 9. Ok, claro. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que él enseñó, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que tengas a todos los hijos por la nación, sus mandamientos y los demanda. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuidar de ponerlos por obra para que te vayan en la tierra que fluye leche y miel, los multipliquéis como te ha hecho Jehová, Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová nuestro Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la respectiva de tus hijos se hablarán de y el acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como ventanas sobre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok, muy bien. Entonces dice el versículo 4 y 5, dice, Shema Israel, Adonai nuestro Eloheinu, Adonai uno es, ¿cierto? Dice, y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el Shema de Israel que es dado al pueblo, a nosotros, ¿cierto? Y debemos aclarar y tener conciencia sobre lo que realmente estamos diciendo, ¿cierto? Uno es el Señor y debemos amarlo a Él en todo sentido. Dice, muchas iglesias e incluso algunas congregaciones mesiánicas están diciendo que no importa en cuál día nosotros adoramos. ¿Eso es bíblico? Para nada, ¿cierto? La pregunta es, ¿agrada eso al Señor? Tampoco agrada al Señor. ¿Ha cambiado el Señor? La misma pregunta. ¿Le diría Él a un grupo de personas algo y a otro grupo algo completamente diferente? Ya concluimos que no. Si un mandamiento del Eterno es perfecto, ¿luego este debería cambiar?
ya concluimos que tampoco. Si un Dios amoroso que nunca comete errores y ama a todos, dice una cosa a un grupo en particular, ¿no sería ese mandato una bendición al grupo que está siendo añadido? Pues claro que sí, es la respuesta. Miremos Josué 24, del 14 al 15. ¿Qué dice Susana? Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres 14 al 15. al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una palabra poderosa, ¿cierto? Que salió de un ungido del Señor, de un escogido del Señor. Y dice, si mal os parece serviréis a Jehová, escogeos hoy a quien sirvéis, ¿cierto? Sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o sea, en la parte de Egipto, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en el cual se encontraban hoy, ¿cierto? En cuya tierra estás ahorita o habitas. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces fíjese la importancia y la fuerza de la palabra, y es tomar esa decisión, ¿a quién vamos a servir? ¿Sí? Pero servir es servir, no hacerle coquitos por los lados, ¿cierto? Mira, es un muñeco. Ok, entonces dice, el Shabbat es de Jehová, el domingo es de enseñanzas artificiales. Dice, mi casa y yo obedeceremos al Rey de Reyes, a nuestro Señor Yeshua, ¿cierto? Y ahí vamos a acabar en esta noche. Vamos a dejar hasta ahí y se acaba la primera lección. En 8 días nos vemos con la segunda lección. ¿Qué hora es? 9:46. Vamos a dejar hasta ahí. Esperen, yo apago.